Hemos introducido los campos eléctricos a partir del conocimiento de las fuerzas que producían las cargas y luego hemos visto también las fuerzas que estos campos ejercían sobre otras cargas. Vamos a completar un poco la imagen introduciendo también los campos magnéticos y las fuerzas que ejercen los campos sobre corrientes y las corrientes que crean campos magnéticos. Es conocido desde la antigüedad la existencia de imanes y agujas imantadas que sirvieron ciertamente de base a la navegación marítima durante muchos siglos. Un imán con sus polos es una fuente de campo magnético muy bien conocida, pero no es la única. Existen también electroimanes, hemos oído hablar muchas veces de ese tipo de términos, y todos ellos están basados en que una corriente que fluye por un conductor genera un campo magnético a su alrededor. Y fijaros en el esquema aquí, la corriente de alguna manera genera un bucle de campos. Y tenemos fuerzas implicadas en este proceso. Si yo acerco el imán a la corriente, aparecerá una fuerza e intentará desplazarla. Si yo pongo dos corrientes que están fluyendo por dos conductores, se ejercerán fuerzas entre ellos. Y según el sentido de las corrientes, las fuerzas podrán ser una vez más de repulsión o de atracción. Por lo tanto, si yo tengo una carga, como caso más simple de una corriente, y esa carga se está moviendo a una cierta velocidad, es decir, para tener corriente tengo que tener cargas en movimiento, por lo tanto yo supongo que tengo una carga moviéndose, esta carga produce un campo magnético, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, si esa carga que se está moviendo a esta velocidad está en la presencia de un campo magnético, por ejemplo, está pasando cerca de este imán o de otra corriente, este campo magnético ejercerá una fuerza sobre ella. Y esta fuerza es distinta a la que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Por qué? Pues por este producto vectorial que tenemos aquí. Por un lado es proporcional a la velocidad. No depende ya solo de la posición, sino que depende de la velocidad. Y segundo, es una fuerza que actúa perpendicularmente al movimiento, a la velocidad y al campo magnético. Si tenemos, además de un campo magnético, un campo eléctrico, entonces nos encontramos con la ley general de fuerza, es decir, una carga Q que está en presencia de un campo eléctrico estará sometida a una fuerza eléctrica que es Q por E. Si está en presencia de un campo magnético, entonces estará sometida a otra fuente más, a otra fuerza más, tendrá dos fuentes de fuerza, es decir, existirán dos fuerzas actuando sobre ella y esta será directamente proporcional al producto vectorial de V por B. Lo cual quiere decir que en general serán dos fuerzas que actuarán de forma diversa, tendrán distintas orientaciones. Esta es una ley fundamental y normalmente se le da el nombre de Lorentz, la ley de Lorentz, en honor a Lorentz, que es quien la postula, quien la encuentra. Y con esta ley ahora vamos a continuar, pero para simplificar las cosas nos vamos a fijar únicamente en este término. Vamos a suponer que no tenemos campos eléctricos. Si los tuviéramos, los añadiríamos y sería un término más de fuerza a tener presente. El caso que vamos a estudiar es un caso interesante por razones históricas, que luego veréis, y es simple en el concepto. Yo tengo una carga aquí, que ahora tengo que introducir también la masa de esa carga. Si esto fuera un electrón, sería la carga del electrón y la masa del electrón. Un protón sería lo mismo, la carga, y tendríamos la masa del protón. Y ya para cualquier ion sería exactamente lo mismo. Y supongamos que se mueve con una velocidad, y vamos a presuponer que la velocidad es uniforme. Fijaos que esta carga hemos visto que en movimiento uniforme, si no hubiera un campo, es decir, si no hubiera campos, ella no radiaría. Pero aquí vamos a hacerle lo siguiente, la vamos a hacer mover con movimiento uniforme en presencia de un campo magnético.
Este campo magnético B aquí está representado por esta familia de puntos que tenéis aquí. ¿Qué significa? Significa que la velocidad de la carga está en el plano de la pantalla, mientras que el campo magnético está saliendo de la pantalla, es perpendicular. Y precisamente el que el campo magnético y la velocidad sean perpendiculares hace que la fuerza esté en esta dirección, apunte hacia este punto. Cuando la carga se mueva, esta fuerza tenderá a retenerla y de alguna manera la forzará a describir una órbita circular. Con lo cual este será de alguna manera el punto y la fuerza seguirá siempre apuntando hacia este punto. Esto es una fuerza central. Esta situación es muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en un satélite. Un satélite se mueve con una cierta velocidad y la fuerza gravitatoria, la atracción de la Tierra, lo liga y lo fuerza a circular de esta manera, a recorrer una órbita. Esto vale también para la Luna, alrededor de la Tierra, en el fondo para cualquier movimiento de tipo circular. Para calcular la órbita tenemos que calcular primero la fuerza, en la fuerza electromotriz, que es de alguna manera lo que estamos hablando. Hay una componente eléctrica y una componente magnética. La fuerza con la componente eléctrica no la consideramos porque no suponemos en este momento, no tenemos en cuenta un campo eléctrico. Solamente nos quedamos con el campo magnético y la velocidad. Como son perpendiculares, pues aquí tenéis la representación. La fuerza es proporcional a la carga, a la velocidad, a la inducción magnética y está apuntando hacia el centro. R es el vector radial en esta dirección y nosotros le cambiamos el signo para indicar que va hacia el centro. Como la carga se mueve y su trayectoria va cambiando, está sometida a una aceleración radial, hay de alguna manera una fuerza centrífuga. Y de física elemental conoceréis que la fuerza centrífuga es la masa, por eso la necesitamos, multiplicada por el cuadrado de la velocidad y dividido por el radio. Esta es la expresión. En equilibrio, que es cuando se describe la órbita, ambas son iguales y aquí ya podemos encontrar el radio de la órbita. Este es el esquema y este es el radio. Tenemos que el radio es directamente proporcional al producto de la masa y la velocidad e inversamente proporcional a la carga y al campo magnético. Esta es la expresión general. Fijaros que si yo tuviera una serie de cargas todas iguales, viajando a la misma velocidad, pero que tuvieran masas diferentes, ¿qué pasaría? Pues que describirían órbitas distintas. Y esto ocurre, por ejemplo, en átomos que tienen isótopos. Los isótopos se diferencian en su masa, tendrían la misma carga, los mismos parámetros, y esta ha sido, de hecho, la idea básica de usar campos magnéticos para separar materiales y producir elementos de alguna manera radioactivos. Esta es la órbita. El producto de la masa por la velocidad es el momento y por lo tanto aquí tenemos sus valores. Tenemos también otro parámetro que es importante, que es el tiempo en que tardo en recorrer una órbita completa, en dar una vuelta completa. Esto es el periodo de revolución o el tiempo implicado y es 2pi r, que es la longitud de una vuelta, dividido por la velocidad, que es constante. Y obtengo ahora que el periodo es directamente proporcional a la masa y inversamente proporcional a la carga y al campo magnético. Y en este periodo no aparece la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo inyecto aquí átomos de igual peso e igual carga, pero a distintas velocidades, ellos van a describir órbitas distintas, van a viajar describiendo órbitas distintas según sea su masa. Pueden ser órbitas más cerradas o de radio mucho mayor, pero todas ellas las van a recorrer en el mismo periodo.
El inverso nos da la frecuencia de rotación, la frecuencia en este caso, el número de ciclos o el número de vueltas que estoy dando y la velocidad angular. Y aquí tenéis de alguna manera el término de frecuencia y es similar al que teníamos aquí. Es la misma, es el inverso de este parámetro. Por último, y en resumen, ahí tenéis lo que ocurre. Si yo aumento la velocidad de la carga, aumento el radio, pero mantengo constante el periodo, el tiempo. Todo esto va bien si la velocidad de la carga es pequeña. Si la velocidad de la carga se aproxima a la velocidad de la luz, ¿qué ocurre entonces? Que conforme se va acercando a la velocidad de la luz, lo que va aumentando es la masa. Es la corrección relativista que lleva a aumentar la masa. Y en este caso, si la masa aumenta, evidentemente también cambia el periodo. Por lo tanto, estas expresiones que tenéis aquí son válidas siempre, pero hay que tener en cuenta el valor real de la masa en función de la velocidad de la carga. Para que tengáis un ejemplo, para un campo magnético de un Tesla, que es un campo muy fuerte, muy intenso, y un electrón, esta frecuencia, la frecuencia de ciclo, que también se conoce como la frecuencia de ciclotrón, son 28 GHz. Cae de lleno en el rango de frecuencias de microondas. Bien, este comportamiento de las cargas en presencia de campos magnéticos fue lo que llevó a Lorentz a concebir el ciclotrón en el año 29. Y le llevó también a obtener el premio Nobel por la idea. La idea es una idea brillante y fue de una gran utilidad porque es el fundamento de todos los aceleradores de partículas, básicamente. Aquí tenéis el esquema. Estos son los imanes, los electroimanes que producen el campo magnético. Aquí están representados. Esta es una vista desde arriba. Y entre los dos imanes, y luego lo veréis también en otro esquema, hay un sándwich de dos placas metálicas que están cortadas. Es como si fuera un cilindro conductor tapado y con un corte. La forma que tienen es una forma de D y por lo tanto se denominaban de esta manera. Y en el interior, entre las dos placas, se mueven los electrones o las cargas. La carga se inyecta aquí, hay un campo magnético perpendicular, recorre una órbita circular. Pero aparece un truco. Yo aplico ahora una diferencia de tensión entre esta parte metálica y esta, con lo cual hay un campo eléctrico y el acelero. Con lo cual la carga llega a este punto y ha aumentado su velocidad y por lo tanto describe una órbita con un radio más grande. Aquí la vuelvo a acelerar con un campo eléctrico, la órbita sigue aumentando. Y al final, fijaros que en algo que se parece como a una espiral, lo que tengo es un largo camino, pero que está concentrado. Es decir, tengo de alguna forma un elemento muy compacto que permite acelerar mucho a las cargas. Y esta es la idea del ciclotrón y el esquema de funcionamiento lo tenéis aquí. El campo magnético, la carga, se inyecta y en cada uno de los pasos, por la ranura de la D, es acelerado por el campo eléctrico. ¿Por qué funciona? Y esto es la base de toda esta historia. Pues esto funciona porque con independencia de cuál sea el radio, el periodo es siempre el mismo. Con lo cual, aunque describa órbitas cada vez mayores, se puede sincronizar muy bien con el campo eléctrico, con la tensión aplicada entre estos dos terminales y por lo tanto se sincroniza muy bien el movimiento de los electrones con los pasos. Es decir, todos van pasando de forma periódica por los mismos puntos, aunque van cada vez aumentando el radio. Cuando se llega al final del proceso, la partícula simplemente se la deja marchar y ya ha adquirido una gran velocidad. Este es el fundamento y esta es la idea básica y podéis
en las webs que aquí tenéis reflejadas podéis encontrar mucha más información sobre él. Recordar que es una carga que está moviéndose en movimiento uniforme, pero aún así está circulando, describiendo una órbita precisamente sometida continuamente a aceleración.